Mi nombre es Santiago Tetamansi, soy veterano de Malvinas. En las operaciones de 1982 formé parte de la oficialidad del buque mercante Elma Río Carcarañá, atacado y hundido por los ingleses en el estrecho de San Carlos. Su tripulación náufraga permaneció en la bahía Zorro de la isla Gran Malvinas, regresando al continente en el buque hospital Bahía Paraíso. Soy autor del libro Rumbo 105 Malvinas, que, como bien dice en su contratapa, es un relato sobre el viaje número 83 del buque mercante Río Carcarañá en la Guerra de Malvinas de 1982, cuyos restos descansan desde entonces en el fondo del estrecho de San Carlos. Este trabajo, aparte de ilustrar sobre el esfuerzo realizado por las empresas nacionales, unidades y hombres de la Marina Mercante Argentina en la gesta de 1982, pone en escena el valor y la necesidad de contar con un poder marítimo que no solamente afiance el comercio y el transporte de nuestro país, sino también su importancia como elemento determinante y necesario del esquema de la defensa nacional, tal como fue la visión independentistas de los próceres de nuestra patria. Cada uno de los impactos que recibieron esos hierros es una llamada a la conciencia nacional para la realización de un país de hombres y mujeres que defiendan con su trabajo físico e intelectual el territorio de todos los argentinos, que es también del continente sudamericano. Hola, buenas tardes. Soy el padre Vicente Martínez Torrens, capellán en tiempo de guerra del Regimiento Infantería 25 de Colonia Sarmiento en Chubut. Y hoy tengo el gusto de saludarlos a ustedes y presentarles una nueva edición del Diario de Guerra, escrito allá, impreso aquí al volver al continente, con fotografías tomadas allá sobre el momento, un libro de 305 páginas y también uno de reciente aparición ahora en este mes de enero, que son los 649 héroes de Malvinas. Este libro es una mini biografía de los 649 héroes. Espero que sea de utilidad como un aporte más a la historia reciente de nuestra patria. Un abrazo a todos ustedes. Soy José Luis Alarcón, veterano de Malvinas. Pertenecía a la sección Gato del Regimiento de Infantería 25 de Sarmiento Chubut y es para mí un honor estar en el congreso que organiza la Universidad Nacional de Lanús, estar presente a través de mi libro Sección Gato RI 25, Recuerdos de Malvinas. Aquí reflejo mi testimonio de lo vivido en Malvinas y espero que pueda llegar a todos los que les interese el tema y a los que están trabajando en mantener viva la memoria de nuestra historia y de lo que hicimos
en 1982 en nuestras islas. También tengo varios libros de poesías y en los que incluyo también siempre un homenaje a nuestros héroes caídos en combate y a mis compañeros también de combate por las Islas Malvinas. Es un placer nuevamente y les deseo los mayores éxitos en este trabajo que están haciendo. Dice Sarmiento, 27 de marzo de 1982. Mi niña hermosa, cuando vos leas estas líneas, yo estaré ante Dios, nuestro Señor, rindiendo cuenta de mis actos. Lo haré como consecuencia de haber entregado mi vida, como es un honor para el soldado, en el cumplimiento de la misión. Mis ojos hermosos, quiero que lo sepas, que verdaderamente me has conquistado, que por vos siento lo que nunca sentí por nadie. Te doy todas las gracias por todo lo que tu alma bondadosa de niña me ha brindado, que fue siempre sin medida y que es una de las razones por la que me has ganado, entre comillas. Quiero pedirte, por favor, me perdones por todas aquellas veces en que mi egoísmo, mi sensualidad, mi estupidez, mi cinismo, mi cobardía o cualquier otra actitud mía te haya dañado, agraviado, defraudado o hecho sufrir, pero en particular, perdóname mi falta de madurez, de criterio, de visión, que haya tal vez provocado que lo nuestro, este amor que nos une, culmine en una realización trascendental. Mi hermosa dama, recordadme siempre con alegría, porque a quien el Señor sacia todas sus profundas aspiraciones, no se lo debe recordar de otra forma. Para vos, que sos niña aún, la vida continúa y ello es inexorable, razón por la cual no te debes cerrar a la posibilidad de encontrar otra vez el amor. Y ahora, el último abrazo. No te olvides nunca de rezar por mí. Recordá siempre que es Dios, nuestro Padre, quien así lo ha querido. Te amo por siempre, Roberto. La autora de este último libro, Marisa Biseglia, no ha podido estar con nosotros hoy por una dificultad familiar que tuvo que atender, pero mandó este mensaje para todos ustedes y me pidió que lo leyera en su nombre. Mi libro, Malvinas, Teniente Roberto Néstor Esteves, Cartas de Amor, es un trabajo de investigación histórica sobre la vida del Teniente Esteves, quien murió el 28 de mayo de 1982 en el combate de Pradera del Ganso, Cerro Darwin. Se nutre con las voces de los amigos de la infancia, camaradas, familiares, soldados, y con la recopilación de 60 cartas que intercambió con su huayna, Marta Beatriz López, la niña con quien compartió travesuras en su Posadas natal. Toto, como sus familiares y amigos lo llaman, adquirió trascendencia pública unos años después de su muerte por la emotiva carta que le dejó a su papá Pipo el 27 de marzo de 1982, que es la que escuchamos recién, que pasó Juan. Esa carta la escribió un día antes de partir hacia las Islas Malvinas desde el Regimiento de Infantería 25, provincia de Chubut, y es la que escuchamos recién. Y la carta del teniente dice: Marisa me llevó a Posadas en 5 oportunidades y otras tantas a su regimiento. De esta manera, el libro comenzó a llenarse de voces y apareció la faz humana del soldado, que mostró una firme voluntad de vencer las pruebas del curso comando, porque sufrió un paro cardíaco y fue revivido con una inyección de adrenalina al corazón.
La voz de su camarada de habitación, el entonces teniente Gustavo Cuchi Raimondo, Toto dice, tenía valores. Dios y la patria portaba siempre un rosario colgado del cuello. También aparecía el gran soldado, porque sabía la que perdía una novia que lo quería mucho y una gran familia. Lo sublime que tiene su figura es que era tan humano, normalmente vivía alegre, pero también se enojaba, se equivocaba y yo agrego, también puteaba, dicho por sus aspirantes a oficiales de reserva, cuando el enemigo inglés trataba de tomar las posiciones argentinas. Tengo mucho para contar, pero en este congreso hay otras voces que deben escucharse. Miles de gracias a todas las voces todas que me contaron historias para mi libro y en especial a la novia del teniente, que el 30 de agosto de 2011, esa mujer enamorada que siempre mostraba una sonrisa en los labios, se quedó dormida para despertar entre los brazos de su amado. Una vez más, las cartas son las protagonistas silenciosas del amor de dos seres y de los destinos del niño que hacía planes, dibujaba vehículos y armas destinadas a recuperar las Islas Malvinas y de la niña que jugaba con muñecas porque quería ser médica. En el video leo la otra carta inédita que el teniente Roberto Esteves dejó a Marta antes de partir hacia las islas. Muchas gracias a todos por su atención. Un gran abrazo. Marisa Biseglia. Bueno, buenas tardes. Soy Jorge Alberto Gómez, de la Biblioteca Malvinera de Santa Clara del Mar, provincia de Buenos Aires. Agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer a este modelo, ejemplo de universidad malvinera, que es la Universidad de Lanús. Agradecido a las autoridades y al Observatorio Malvinas, a la rectora Ana Jaramillo, a Francisco Pestana, Sofía Basalo, Ernesto Dufour, Daniel López, Juan Natalicio, César Trejo. Ellos y seguramente muchos otros especialistas, docentes, alumnos de esta casa, conforman un sólido equipo malvinizador. Palabras especiales tengo para el veterano de guerra César Trejo, al que conozco. Si no hacen 40 años, le pegan al palo. Desde que volvió al continente tras la gesta del Atlántico Sur. Fue un protagonista de la gesta. Siempre aprendí y continúo aprendiendo de César. Tipo inquieto, investigador, militante inclaudicable de la causa Malvinas y comprometido permanentemente en torno a todo lo nacional. Hoy preside el Observatorio Malvinas, de esta alta casa de estudios. Un gran honor para mí también compartir esta mesa con los veteranos de guerra, autores de libros, José Luis Reyes y Fernando Cangiano, así como con los escritores malvineros Victorio Marzochi y Pablo Melara. Estos 40 años de Malvinas tienen un gran significado para mí y podría dividir este lapso de tiempo en dos grandes etapas de 20 años cada una. La primera etapa asignada por tras vivir la guerra, desde aquí, desde Lomas de Zamora, zona sur de Gran Buenos Aires, el retorno al continente de los combatientes, sus reuniones y primeras organizaciones, el acompañamiento hacia aquella militancia malvinera que ellos iniciaban de algunos sectores de la sociedad, la desmalvinización reinante, los aprendizajes de Malvinas. Particularmente creo que la desmalvinización tuvo que enfrentar una resistencia casi heroica del pueblo argentino, encabezada mayormente por sus veteranos de guerra. Y la segunda etapa, estos últimos 20 años, ya sí más signada en lo personal y por los libros de Malvinas. En el 2002, hace 20 años, creamos nuestra biblioteca especializada Malvinas Argentinas en Santa Clara del Mar. Después, si hay tiempo, les cuento un poquito más de la biblioteca. Pero
Hoy está cerca de reunir 1.600 libros de Malvinas y el Atlántico Sur, más cientos, y yo no sé si no diría miles, de revistas, periódicos, láminas, mapas, artículos, ilustraciones, películas, canciones, todo sobre Malvinas, en idioma español. Y por lo aprendido de César en particular, pero también de algunos otros veteranos de guerra y también de algunos malvineros, comenzamos a valorar en nuestra biblioteca el peso de las palabras de los veteranos de guerra, de esas, sus voces de Malvinas. Y en el 2013, al buscar esas voces en los libros, hicimos un listado de veteranos de guerra, autores de libros. No creo que podamos estar seguros de que alguna vez saber si está completo ese listado. Es que sucede que hay ediciones de autor, de pequeñas tiradas y menor difusión todavía. Tal vez a veces ni nos enteremos de algunos libros de Malvinas, de autoría de veteranos de guerra, que están perdidos en algún pueblo del país. Y bueno, sí sabemos que hay que actualizar permanentemente este listado, porque como dijera un querido veterano de guerra amigo de Merlo, San Luis, Nicolás Ferreira, autor ya de 2 libros, él dijo así: nos vamos atreviendo a sacar la mochila de Malvinas y compartirla con nuestros hermanos argentinos. Y en los años tal vez más significativos, como se decía antes en alguna de las mesas, en los años más significativos porque marcan un lustro o una década, es notable el incremento de la aparición de libros de Malvinas, tanto de autoría de veteranos de guerra como no. Y si bien la diversidad y modos de abordaje son amplios, es decir, que encontramos libros álbum, libros de investigación, de ficción, de poesía, infantiles, otros que analizan la historia, la geografía, aspectos biológicos o diplomáticos. En los libros de veteranos de guerra sobresale, y creo que es lógico, lo testimonial, la experiencia vivida durante el conflicto armado y en algunas ocasiones lo vivido antes y después de la batalla. Trajimos ayer, gracias a la invitación de esta universidad, 244 libros de Malvinas escritos por veteranos de guerra. Ustedes habrán visto ya, o podrán verlos, durante estas 2 jornadas en exposición, acá antes de la entrada al aula magna. Bueno, recién me estaban presentando en los videos 3 libros de veteranos de guerra, están acá. Así como están los dos de los veteranos que hoy están en la mesa también, Fernando Canjiano y Reyes. No creo equivocarme al pensar que es la primera vez que se logra reunir y exhibir tantos libros escritos por veteranos de guerra de Malvinas argentinos. Y para ir terminando, quisiera agregar 2 cosas. La primera, que a partir de los preparativos para este congreso, buscar y separar estos libros en particular, tomé conciencia de que hay más voces de veteranos de guerra en los libros, no solo los que ellos escribieron. Ya lo sabía, pero recién ahí tomé conciencia. Se trata de aquellos en que la autoría de los volúmenes no es de un veterano de guerra, pero en sus páginas se narra textualmente la opinión de veteranos de guerra, porque se entrevistaron. Son libros que ha hecho un autor, pero entrevistando veteranos de guerra. Son también esfuerzos valorables. Iba a traer 242 libros, pero a raíz de este descubrimiento me di cuenta que había 2 libros más que señalaban notoriamente este nuevo tramo de mi aprendizaje de Malvinas, que marcan una diferencia. El primero es Malvinas, 35 años, el ejército argentino y su heroica defensa de las islas. Producto del 4º Congreso Nacional de Historia Militar, en homenaje a los veteranos de guerra. Es un libro de autoría de una institución, el ejército argentino. Pero en él hay experiencias, testimonios de 31 veteranos de guerra. Acá hay 31 voces más de Malvinas. Y el segundo libro, de reciente aparición, Santa Fe en Malvinas,
un verdadero esfuerzo colectivo, donde hay testimonios de 102 veteranos de guerra de Malvinas. Es decir, que si yo tenía una primera lista con autorías de libros de Malvinas, de cercana a los 190 veteranos de guerra que han escrito libros en el país sobre Malvinas, ahora le tendría que agregar estas 102, estas 31 y cuántas más de otros libros que me voy a tener que poner a revolver en casa, ¿no? En la biblioteca. Y la segunda cosa que quería decir es que en realidad aún falta mucho por escribir de Malvinas, pero se está haciendo. Y estoy seguro que decenas o tal vez cientos de veteranos de guerra y otros escritores de todo el país están por estos días volcando al papel su verdad de Malvinas. Así que bueno, ahora pasemos a escuchar a los panelistas. En primer lugar, Pablo Melara, un amigo, porque vivimos cerca, él está en Mar del Plata, yo en Santa Clara del Mar, gran malvinero y docente marplatense, autor del libro, entre otros, Malvinas, sentir la guerra, de Ediciones MB. Bueno, tu palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación a la Universidad Nacional de Lanús y en particular al Observatorio Malvinas. Es un verdadero placer estar acá y compartir estas experiencias y escuchar muchas de las exposiciones, experiencias que se vuelcan en estas mesas. Y también un gusto compartir con esta gente esta mesa que está coordinada por Jorge. La idea es presentar el libro que apareció en el año 2011 y que se denomina Malvinas, sentir la guerra. Este libro es una continuidad de lo que fue mi tesis de licenciatura en Historia, que fue presentada en el año 2010 y que toma como protagonista a la agrupación de buzos tácticos de la Armada Argentina y que tiene su asiento natural en la ciudad de Mar del Plata. Antes de describir brevemente el libro, sí me gustaría responder dos preguntas que tienen que ver con la elección del tema. ¿Por qué Malvinas y por qué buzos tácticos? Cuando fue la guerra de Malvinas tenía 10 años y la verdad que muchos de los sucesos, y estoy seguro que a los que tienen más de 48 años les pasa, quedaron grabados definitivamente en mi mente, ¿sí? Malvinas, a partir de allí, de 1982, se convirtió en parte de mi vida, una parte importante. Y yo ya sabía desde los 10 años que algo relacionado a Malvinas iba a pasar con mi vida. Bueno, me tocó la docencia y la investigación. Hay recuerdos que, bueno, obviamente van a quedar grabados definitivamente. Soy de Mar del Plata y Mar del Plata tuvo un protagonismo durante la guerra de Malvinas. Cualquiera que va por la costa sabe que la base naval es parte del paseo costero y te das cuenta, y durante la guerra de Malvinas era muy notorio, siempre veías 3 figuras negras que eran los submarinos y en un momento no había ninguno, ¿sí? Y eso estamos hablando del mes de mediados de abril. Hay otros recuerdos que van a quedar, los festejos del 2 de abril, y cómo se contradijo todo eso con las vivencias del 1 y 2 de mayo con el hundimiento del crucero General Belgrano. Sin embargo, la imagen que más recuerdo son dos. Primera, una que apareció en la televisión pública de ese momento, Canal 7, que nosotros lo veríamos en el 8 o en el 10 en Mar del Plata, que eran los cascos en el suelo de Darwin. Y ahí me pregunté, ¿a quién pertenecerían esos cascos? Y ahí empecé a pensar en la tragedia de una guerra. Tenía 10 años. Y lo último y la gran sensación, la bronca del 15 de junio, porque me enteré un 15 de junio que habíamos perdido las Malvinas. Bueno, esa pasión de mi niñez se profundizó con esos 48 fascículos que salieron, Jorge, vos los tenés, de la versión inglesa y versión argentina y que hablaban justamente de las actividades de Malvinas. Y hasta que encontré un libro por ahí que a los 17 años también me encantó, que fue La trama secreta, un verdadero bestseller, o el primero, a la hora de hablar Malvinas. Y también nació la inquietud de que algún día iba a poder escribir un libro. A los 29 años ingreso a la universidad, notando con sorpresa que Malvinas no se hablaba. Tuve que esperar hasta la última materia de mi segunda carrera, la licenciatura en Historia, para que se hable de Malvinas. Cuando fue el momento de hacer la tesis, yo sabía bien cuál era mi tema. Y una de las cosas que empecé a rastrear era que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice.
O sea que en el libro de Buzos Tácticos hablo más de los silencios y de los olvidos y trato de reflexionar en torno a eso que en realidad de lo que se explica. ¿Por qué Buzos Tácticos? Ya que estábamos escribiendo un libro y estábamos hablando de los silencios, decidí tomar como protagonistas a los que eran los malos de la película. Hay muy pocos estudios sobre militares en Argentina, excepciones, y muchos menos luego de la Guerra de Malvinas. Y lo hablo desde el ámbito académico. Y yo decidí justamente esto. ¿Por qué Buzos Tácticos? Porque su asiento natural es la ciudad de Mar del Plata. Y quería hacer algo, una historia, si se quiere, regional. Cómo había vivido la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Alguna experiencia relacionada con la guerra. Y lo que me convenció fue unas colcamonías gigantes que usan los buzos tácticos en sus autos, que dice, agrupación Buzos Tácticos, Malvinas volveremos. Esa profunda identificación entre Malvinas y esta agrupación fue lo que decidió comenzar a indagar. Cuestión que no fue fácil. Había hecho un estado de la cuestión, qué se había escrito sobre Malvinas, qué se había escrito sobre buzos tácticos, y noté con sorpresa que era muy fácil, aún en muy buenas investigaciones, confundir un buzo táctico con un infante de marina, con un comando anfibio, y lo primero fue discernir esto. Pero poder entrevistarlos me llevó mucho más tiempo. Para mí estuvieron cerradas durante un año las puertas de la base naval Mar del Plata, y fue gracias a un veterano, Edmundo Centeno, que a partir de él me dio su primer testimonio y lo más importante, contactos. Los presento. En las imágenes que vemos a los buzos tácticos. Es una fuerza de élite de la Armada Argentina. Están especialmente entrenados para operar en terrenos hostiles y adversos. Obviamente está permanentemente integrado por militares profesionales, oficiales y suboficiales, y su típica acción es ser la punta de lanza de una fuerza de desembarco. También hacen otro tipo de operaciones que fueron agregando con los años. Y de eso precisamente se va a tratar el capítulo número 1 del libro. Capítulo número 2. Yo en realidad voy a tomar, si bien hablo de los buzos tácticos, voy a tomar a 8 buzos tácticos. La idea es profundizar e indagar en sus historias de vida. Desde por qué eligieron ser militares, por qué ser buzo táctico y cuál fue, digamos, su accionar durante la Guerra de Malvinas. Ellos son Cardoso, Centeno, Safi, Abad, Vélez, Antunes, Mendieta y Ponce. En todos los casos realicé más de una entrevista y fueron entrevistas abiertas, entrevistas muy largas, de 3 o 4 horas, donde había muy pocas preguntas, mucho testimonio y muchos silencios. Ellos van a ser los protagonistas de esta Guerra de Malvinas. Pero el capítulo 2, antes de entrar en su accionar, quería contextualizar un poco cuándo se inicia el conflicto de Malvinas. Y si bien abordo lo que es la historia reciente, no podemos entender la Guerra de Malvinas solamente periodizando o abordando o buscando las causas del lado argentino. Como dice Rosana Guber, una referente a la hora de hablar Malvinas, la mayor parte de los académicos terminan diciendo que, espero hablar en pasado, terminaban diciendo que era el manotazo de ahogado de una dictadura en decadencia, donde un militar borracho enviaba a chicos de 18 años a la guerra. Algo así, ¿no, Rosana? Y la verdad que la idea era dar otra explicación. Entre los detonantes, obviamente, está Georgias del Sur. Está el interés genuino, pese a todas las diferencias que tengo con la dictadura militar, de recuperar Malvinas, pero también está por el congelamiento unilateral que había hecho Gran Bretaña respecto a las negociaciones con Argentina por Malvinas, tal como disponía Naciones Unidas. Pero si queremos encontrar sus causas más profundas, debemos indagar en la década de 1960 y 70. La agrupación de buzos tácticos, su accionar en la Guerra de Malvinas, la podemos dividir en 3 partes. Aquellos que estuvieron en Georgias del Sur, los que participaron de la recuperación del día 2 de abril y los que van a estar en el apostadero naval Malvinas a partir del 8 de abril hasta el 14 de junio. Y justamente estos 3 temas van a ser los protagonistas de los capítulos 3, 4 y 5. Respecto a Georgias hay 1000 historias. Desde el incidente, Georgias es el prólogo de la guerra, también lo encontramos a Astiz, encontramos en algún momento una publicidad que se hace durante 1982, donde los lagartos hacen operaciones tipo de emboscada y que están dispuestos a sacar a los ingleses, y en realidad fue una operación de prensa. También vemos fotos que es Astiz el que está entregando Georgias, y esto no es así,
por una cuestión lógica, porque es teniente de navío y había un capitán, y por una cuestión de verticalidad, quien entrega las islas, el capitán Lagos. Pero todo esto, digo, Georgia nos sirve para indagar en muchísimas cosas, para ir un poco más atrás en la historia argentina, para ver cómo Inglaterra utilizó la publicidad para demostrarle al mundo que, como decía Juan hoy natalicio, ¿no?, que los ingleses eran los buenos y que estaban peleando contra el fascismo argentino. La Operación Rosario es otro de los capítulos y es su operación más conocida, y los que van los buzos tácticos se sienten profundamente orgullosos. Dentro de la Operación Rosario, que es la operación de desembarco, ellos van a ser los primeros en llegar en el submarino Santa Fe, van a desembarcar y van a hacer su operación típica. Van a asegurar la playa y van a hacer la punta de lanza y guiar el grueso del desembarco, que son los tanques anfibios, a bordo del buque de desembarco de tanques Cabo San Antonio. Va a haber otro grupo, otra patrulla, que va a estar junto a los comandos anfibios y que van a combatir en la capital de las islas. Pasamos a la otra historia. Típica foto de los buzos que están en el apostadero naval. Su historia menos conocida. De hecho, cuando entrevisté al primero, que fue Emilio Saffi, desconfié de su testimonio. Me hablaba de una guerra de la cual yo no tenía idea. Y la pregunta fue, ¿por qué no tenía idea? Si hasta ese momento yo me consideraba bastante informado respecto a Malvinas. ¿Y por qué no era publicitada esta historia? Simplemente porque hicieron su labor. Ahora, esa labor quizás no fue grandilocuente, no es una historia demasiado trascendental, pero sí cumplieron con su trabajo. Era un trabajo más bien logístico y su principal trabajo en el apostadero naval fue el de seguridad del puerto. Básicamente impedir que buzos tácticos de los ingleses pudieran desembarcar, minar, atacar los barcos que allí estaban apostados. El último capítulo es los regresos a Mar del Plata. Y acá coincidimos con la mayor parte de los expositores del día de hoy. La desmalvinización comienza desde el mismo momento que comienzan a llegar los veteranos. Yo explico un poco cómo fue vivida por los buzos tácticos. En realidad, este libro es la excusa, es esta historia que está, para mí creo que son dos historias, una es la de los buzos tácticos y es la otra la que pasa detrás. La idea es problematizar esta historia. Me parece increíble que se haya tratado tan poco durante tantos años una guerra, la única guerra en la cual Argentina es protagonista en más de 150 años, y eso es increíble. Y esto es increíble, uno lee un manual de secundaria, y soy profe de secundaria, y hoy Malvinas ocupa solamente una página. Y ni hablar lo que dice. Esta simplificación de la historia merece, y afortunadamente lo estamos haciendo, problematizar, discutir, debatir. Esto simplemente son algunas líneas principales del libro. Sí, por ahí me gustaría compartir con ustedes una anécdota. Una de las fuentes más importantes fueron las entrevistas. Y me gustaría comentar una anécdota respecto a mi última entrevista, que fue José Luis Vélez. Julio, año 2011, arreglo con él hacer una entrevista. Invierno marplatense, 5:30 ya de noche, llegó a las 5 a su casa y empezamos a grabar. Me atendió muy cordialmente. Como la gran mayoría, pudimos compartir unos mates y en algún momento empezó el relato y su historia. Y yo, como digo siempre, empezó la magia. De alguna manera te transportás a Malvinas. Me acuerdo que oscureció y no se veía nada, solamente se veía la estufa a leña, el fuego de fondo, el humo del mate, y yo lo que quería ver era el grabador. En ese momento grababa justamente con un grabador de periodista y cassette. Mis alumnos se están riendo en este momento. Y lo único que quería es que esté grabando porque era una gran entrevista. Había empezado a 5:30 de la tarde y a las 8 de la noche seguíamos con eso. Ya había cambiado creo que 2 o 3 veces el cassette. Y el clima era inmejorable. Hasta que golpean la puerta, entra alguien y me lo presentan como su hijo. Y ya ahí el clima cambió. Algo había cambiado. Siguió la entrevista, yo notaba la luz de fondo de la cocina, el hijo que se movía. Y en un momento, algo que me llamó mucho la sorpresa. El hijo se acerca y lo que dice es, ¿puedo escuchar la entrevista? ¿Molesta si lo hago? Y me llamó mucho la atención porque era su casa. Y obviamente accedí. Y en un momento José Luis Vélez me dice, ¿sabes por qué te dice que te pide permiso para ver si puede escuchar la entrevista?
Es la primera vez que estoy hablando de la guerra, 31 años después. José Luis Vélez es uno de los protagonistas de Malvinas y es una de las voces de Malvinas. Muchas gracias. Había logrado sacar su mochila. Sí. La abrió y la compartía con sus hermanos argentinos. Bueno, segundo panelista. ¿Y cómo se aprende en este congreso? Me van quedando cosas, recién anoté acá porque pasaron así como un flash, ¿no? La guerra total, lo que contaba Juan Natalicio de la guerra total, claro, tal cual es la guerra total. Y nosotros nunca vamos a aprender a hacer la guerra total. ¿Qué esperamos, no? A que nos desarmen por completo. Tenemos algunas herramientas, bueno, va a haber que usarlas. Y después cuando comentó, me parece fue otro de los periodistas, sí, en la parte de comunicación, lo de Alemán. Un ministro de Economía anglófilo tiene más poder que un dictador militar. Como le decían Trejo en Norteamérica, el majestuoso, el general majestuoso. Pero el ministro de Economía inglés le torce el brazo. Bueno, perdón por las digresiones, pero bueno, ahora sí. Vittorio Ángel Marzocchi, otro militante de las causas nacionales, de la causa Malvinas en particular, es coautor del libro Santa Fe en Malvinas, del Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Santa Fe, el que nombraba hace un momento. Vittorio. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gran honor. Así que primero agradecimiento por la invitación a la universidad, a esta Universidad Nacional de Lanús, al Observatorio Malvinas de acá de Lanús, bueno, y a su gente, ¿no? En particular a algunos con los que tuve la oportunidad de conocerlos, que fueron los que me invitaron. Bueno, para mí es una responsabilidad tremenda, ¿no? Porque yo siempre digo que soy simplemente un malvinero transformado en algo así como un facilitador. Recién terminaba su exposición contando, Melara, ¿no? Contando esa situación donde después de una entrevista larga, el hijo de un veterano se da cuenta que es la primera vez que su padre comenta su vivencia en las islas, que por primera vez probablemente se sacó la mochila, como decía Gómez. Bueno, este libro se llama Santa Fe en Malvinas. Nosotros decimos son las voces de Malvinas santafesinas plasmadas en un libro. En realidad, bueno, el presidente del centro es Adolfo Seehofer. Él, por razones de agenda, digamos, de tanta actividad que hay en estos días, no pudo venir y por eso mandó ese video. El otro que está en el listado ahí es un joven comunicador social. Digo joven porque yo ya pasé los 70 y él apenas los 40. Es decir, él no vivió, no es contemporáneo de la guerra, es un comunicador social relativamente joven. Y bueno, y el tercero que está en esa lista soy yo, que yo siempre digo que también soy malvinero por adopción. Yo soy contemporáneo de la guerra. Y yo aprendí a querer a Malvinas de las manos, o de la mano, de mis dos maestras en la escuela primaria. Por eso entendí, cuando alguna vez leí por ahí, a alguien que planteaba como hipótesis o afirmaba que lo que explotó en Malvinas, o lo que explotó, digamos, en el pueblo argentino, es toda esa acumulación durante años que arrancó, en mi caso particular, que ya tengo 71, en la primaria. Y por eso la importancia de volver a esa situación de malvinización, ¿no? Es decir, de volver a discutir Malvinas en los primeros niveles de la educación. Bueno, vamos al libro. Esa era la diapo que tenía preparada para pasar el discurso de Seehofer. Ya está, vamos a la siguiente. Yo voy a leer de corrido para dejar tiempo a los otros expositores y en todo caso después si hay algunas preguntas respondo. Bueno, Argentina, Santa Fe y la Guerra de Malvinas. Argentina es un país bicontinental, insular y marítimo.
las Islas Malvinas son el primer eslabón emergente de la plataforma continental entre el continente sudamericano y el continente antártico, lo que le confiere una importancia geopolítica clave para el control del Atlántico sudoccidental, el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico y la proyección antártica. Si a esto le sumamos los enormes recursos naturales que están en juego, uno comprende rápidamente cuál es la importancia fundamental del control de las Islas Malvinas, del archipiélago malvinense. Vamos a la siguiente, por favor. En 1982, Argentina recuperó las Malvinas después de una prolongada usurpación colonialista, en el año 1833. La siguiente, por favor. Frente a la recuperación de Malvinas, la respuesta británica le impuso una guerra en la que fuerzas argentinas defendieron el territorio insular recuperado. La guerra de Malvinas dejó 649 compatriotas muertos, de los cuales 50 son santafesinos. La siguiente, por favor. La Organización de los Veteranos de Guerra Santafesinos. En los años de posguerra, los veteranos santafesinos avanzaron en su organización en centros diseminados por toda la geografía provincial. Hay centros de veteranos en la zona centro, donde está la capital de la provincia, en la zona sur, con centro en Rosario en particular, y en la zona norte de la provincia, por ejemplo, donde está la base aérea de Reconquista. Además de otras ciudades, digamos, donde hay menores concentraciones de veteranos. En un proceso, en Santa Fe se creó la Federación Provincial de Veteranos, que ocupan destacados lugares en la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Y además, el veterano Adolfo Seehofer, en este momento representante de todos los veteranos, o uno de los representantes, en el recientemente creado Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, el centro, yo voy a usar el diminutivo SECCOM para identificar al Centro de Soldados Combatientes Malvinas Santa Fe. El SECCOM agrupa 350 asociados. Yo creo que ya dije que hay 1.100 veteranos de guerra de Malvinas en toda la provincia de Santa Fe, con 50 muertos. De los 1.100 veteranos, hay 350 asociados al SECCOM. Entre ellos hay conscriptos y cuadros de las 3 Fuerzas Armadas y civiles de la Marina Mercante. Además, agrupa como asociados a familiares de caídos durante la guerra y a familiares de veteranos fallecidos en la posguerra. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la sede del SECCOM está en la ciudad de Santa Fe, ocupa amplias instalaciones de antiguos talleres ferroviarios que fueron reacondicionados y refuncionalizados en 2 plantas que incluyen recepción, museo, oficina, salón de reunión, salón de usos múltiples, cocina, quincho cerrado, etcétera, etcétera. Tiene incluso habitaciones para alojar visitas y una hermosa plazoleta que está frente al SECCOM, que se denomina Héroes de Malvinas. El SECCOM está permanentemente abierto a la comunidad y en sus instalaciones se desarrollan una multiplicidad de actividades sociales, culturales, recreativas y educativas. Tiene un museo, Malvinas Santa Fe, que es atendido por veteranos de Guerra Malvina en doble turno. Este museo es parte del circuito turístico de la ciudad y por supuesto tiene objetos, fotografías, elementos de supervivencia, armamento desactivado y además tiene una biblioteca temática. Ahora le vamos a pedir después ayuda acá al amigo Gómez, porque quien era responsable falleció la semana pasada. Bueno, la comisión directiva del SECCOM, ¿cuál es el funcionamiento del centro?
La comisión directiva organiza todos los martes una reunión en horas de la tarde y noche, digamos, en la que los asociados se informan, discuten los problemas, resuelven iniciativas y luego comparten una cena de camaradería a la que habitualmente asisten invitados. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Esa es, bien, está. Los asociados al SECOM participan activamente en la difusión de la causa nacional Malvinas y brindan frecuentemente sus testimonios a medios televisivos, escritos, radiales. Y en fechas emblemáticas como el 2 de abril y el 20 de noviembre, respondiendo a solicitud de instituciones educativas, por ejemplo, de todos los niveles, dan charlas contando sus vivencias en la Guerra de Malvinas. Existían, mejor dicho, antes de este libro, en esos más de 30 años, una gran cantidad de testimonios de este tipo, acumulado durante mucho tiempo. Y en realidad era un viejo anhelo del centro publicar un libro con testimonio de sus asociados. Eso es lo que originó este proyecto de escribir este libro de testimonios que se titula Santa Fe de Malvinas, vivencias de los santafesinos que en 1982 defendieron la soberanía argentina en el Atlántico Sur. No es casual este título porque es ya fijar una posición. Yo no he escuchado a ningún veterano del SECOM que se sienta víctima de la dictadura. Es más, la semana pasada me enteré que un veterano que es miembro de la comisión directiva lo agarró a trompada, lo tumbó de una trompada a un sobrino, 5 o 6 años después de la guerra, porque estaba festejando un 24 de diciembre, él estaba preparando el asado y estaba vestido con ropa de... Él estuvo en el regimiento 12 de Corrientes, y estaba preparando el asado con ropa de combate. Y cuando le empezó a chicanear el sobrino primero le dijeron, decirle que se calle, y como no se callaba, le cerró la boca una trompada. Así que tuvieron que recomponer familiarmente al rato para poder cenar juntos esa noche. Bueno, sigo. La recopilación de los testimonios. Bueno, esto que yo le comentaba, este funcionamiento semanal, permitió reunir una importante cantidad de testimonios ahí mismo en el centro de veteranos. A eso se completó con visitas en los barrios de la ciudad de Santa Fe y viajes a algunas localidades cercanas donde residen asociados al SECOM. Esperanza, Cabur, La Criolla, San Justo, San Javier, San Carlos, Santo Tomé, Coronda, etc. Los testimonios se hicieron sobre la base, la recopilación sobre la base de un cuestionario que era igual para todos, se grabaron, y esto por una decisión clave que creo fue de Francisco Fernández Iturraspe, que es el comunicador social, se redactaron en primera persona. ¿Está? Son testimonios que están en primera persona. Se recibieron también algunos testimonios escritos. Bueno, vamos a la estructura del libro, perfecto. El libro, esta es la primera edición. El libro cuenta con 409 páginas que compendia, en primer lugar, los testimonios de familiares directos de caídos en pleno conflicto bélico. En segundo lugar, los de aquellos familiares de veteranos fallecidos en la posguerra. Y en tercer lugar, el relato en primera persona de los veteranos vivos, cada cual con sus palabras propias e íntimas, palabras que adquieren una singular importancia documental para los tiempos que corren y cuyos mensajes se constituyen en potentes interpelaciones a la sociedad en general y, particularmente, a las nuevas generaciones. Los relatos de los veteranos fueron organizados siguiendo una secuencia espacio-temporal
que cubre los acontecimientos de la guerra. Hay que tener en cuenta, digamos, del 2 de abril hasta el 14 de junio, es más, antes del 2 de abril, porque hay testimonio incluso de veteranos que participaron en Georgias y que hay distintos espacios geográficos. Está Georgia, en este caso, por ejemplo, y del archipiélago malvinense en particular, las dos islas más importantes. Bueno, y consta además de algunos anexos. Por ejemplo, para dar participación a algunas agrupaciones de hijos de veteranos de la ciudad de Santa Fe, de Esperanza y de alguna otra localidad cercana. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Bien, la publicación del libro en marzo de 2020, la primera edición estaba lista para marzo de 2020, estuvo lista para marzo de 2020. Eso fue posible gracias al apoyo de la Universidad Nacional del Litoral, que imprimió gratuitamente en sus talleres gráficos una tirada de 250 ejemplares. Además, la presentación del libro estaba prevista realizarse en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral el 30 de marzo de 2020. Y acá destaco lo siguiente. El Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral es el lugar en donde sesionó la Asamblea Constituyente, que en el año 1994, es decir, 12 años después de la guerra, aprobó la cláusula transitoria de nuestra Constitución Nacional referida a Malvinas. Si hay algún minuto más, yo hago alguna aclaración al respecto. Es tan importante eso, ahí en el trabajo hemos puesto la referencia, el link a la versión taquigráfica de la sesión que aprobó esa resolución. El proyecto de resolución sale de una comisión. Cuando uno mira a los integrantes ve que están todos los colores del arco iris, me refiero político, del momento. Primera cuestión. Hay una ausencia, no una ausencia, hay un voto en contra muy notable, que, oh casualidad, después fue ministro de Defensa del gobierno anterior. Lo primero que se resuelve en el Pleno de la Asamblea es votar que la propia Asamblea Constituyente evitara la aplicación de su reglamento interno para que el miembro informante del proyecto de resolución no fuera el presidente de la comisión, sino que fuera el presidente de la Asamblea. Eso se aprueba. Hay una exposición del presidente de la Asamblea Constituyente fundamentando este proyecto de resolución, que luego se transformaría en artículo transitorio, que en mi opinión es un documento que debería ser de lectura y estudio obligado para todos los investigadores de Malvinas y para todos los niveles de la educación argentina. Hay que tener en cuenta que son 12 años después de la Guerra de Malvinas y es un verdadero alegato, es una proclama que termina en la aprobación por exclamación de lo que luego fue el artículo transitorio de la Constitución Nacional. Por eso para nosotros era muy importante conseguir que la Universidad Nacional del Litoral, el 30 de marzo de 2020, ofreciera el Paraninfo, lo que estaba ya acordado, para hacer la presentación del libro. Por supuesto que la pandemia se lo llevó puesto todo, y eso fue solamente posible un año después. Creo que es la siguiente, por favor. La presentación del libro se hizo el 2 de abril de 2021, a 39 años de la gesta de Malvinas, respetando estrictos controles sanitarios. Se presentó el libro en un acto público en la plazoleta Héroes de Malvinas, frente a la sede del SECOM, en presencia de autoridades municipales, provinciales, nacionales, familiares, veteranos asociados, autoridades civiles, militares, políticas, culturales, de todo tipo. Fue la agrupación de hijos de veteranos santafesinos, que se denomina Juntos por el Legado Malvinas, la encargada de hacer una entrega de un ejemplar del libro a cada uno de los testimoniantes. Bueno, el SECOM, no solo la comisión directiva, sino el conjunto de los asociados,
valora este logro como una, para decirlo en términos de uno de los miembros de la comisión, como una importante batalla malvinizadora ganada. Es un viejo anhelo del conjunto de los asociados que se hizo realidad. Pero resta concretar algunos desafíos y objetivos que se transforman en objetivos mucho más ambiciosos, como por ejemplo la distribución gratuita del libro en los establecimientos educativos a la que concurrieron los veteranos, en particular a los establecimientos educativos de nivel primario, que eso es una de las preguntas que se le hacía a cada uno de los testimoniantes, particularmente veteranos. Bueno, sigamos con la siguiente, por favor. Bueno, la primera edición está prácticamente agotada. Los últimos 3 o 4 libros los traje yo de aquí. Entonces, a pesar de todas las dificultades impuestas por la pandemia y viendo que la primera edición del libro se agotaba rápidamente, el SECOM resolvió abrir un registro de interesados en el libro a cargo de la agrupación de hijos de veteranos santafesinos Juntos por el Legado Malvina, y comenzó a gestionar una segunda edición de 1000 ejemplares, que incluye más testimonios. Para esto consiguió nuevamente el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral y el auspicio de ATE Santa Fe. El acuerdo con ATE fue, esta segunda edición es de 1000 ejemplares, y el acuerdo es que 200 de esos ejemplares van directamente a ATE Santa Fe para distribuir entre sus asociados. Bueno, en el 40 aniversario de la gesta del 2 de abril, sirva esta segunda edición como respetuoso y sincero homenaje a los héroes caídos, a los veteranos, y como contribución documental dirigida a las nuevas y futuras generaciones para conocer, entender y reivindicar con fuerza nuestra soberanía sobre la isla del Atlántico Sur. Si queda algún minuto, pasá a la siguiente, por favor. No sé si se alcanza a ver. Bueno, si queda un par de minutos, ¿puede ser, parece? Bueno, la tercera edición nos han avisado que ya está. No sabemos si estará para este viernes o el 2 de abril, pero seguramente los 1000 libros ya están listos para la semana que viene. Lo interesante que es, a partir, digamos, de esto de salir ahora aprovechando este 40 aniversario, ese último slide muestra la experiencia que hicimos la semana pasada, creo que fue. Fuimos a un alero. Alero es un centro sociocultural que en realidad proviene de la gestión del gobierno provincial anterior, que es una instalación que es una plaza que en el centro tiene instalaciones donde se desarrollan distintas actividades. Bueno, aprovechamos que ahí el coordinador es el hijo de un amigo malvinero, Julio Toledo, con el cual compartimos, que ya falleció, compartimos con él hasta un programa de radio hasta hace unos 5 años atrás. Bueno, le decía, como él es coordinador de ahí, planteamos una visita. Fueron 6 veteranos. Yo los acompañé. Llevamos 2 libros, porque le entregamos uno a él, y resulta que aterrizó la directora provincial de espacios socioculturales. Una chica muy joven, que no sé si llega a los 40 años, por lo tanto no es contemporánea de la guerra, que estaba muy, muy emocionada, y que en el medio de la charla le sacamos el compromiso de que van a apoyar una tercera edición de unos 300 ejemplares, y eso por lo menos, para distribuir en todas las bibliotecas populares de la provincia de Santa Fe, que son seguro por lo menos 250. La última y no, ya está. Así que, bueno, Malvinas probablemente sea una de las últimas causas nacionales que nos une a todos los argentinos. Creo que esa consigna que se ha acuñado a nivel nacional de Malvinas nos suma es esencialmente justa.
A eso yo quiero agregar esa consigna que está puesta ahí, que yo la aprendí de Seehofer, que es la consigna que distingue, que acuñó hace 17 años. Yo la escuché por primera vez en su programa de radio. Malvinas, volveremos. Gracias por la atención. Bueno, a continuación invitamos al veterano de guerra de Malvinas, Fernando Canjiano, que fue soldado del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 1, Coronel Isidoro Suárez. Es autor del libro Malvinas, la cultura de la derrota y sus mitos, de Editorial Duncan. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para empezar, quiero hacer lo que se hace habitualmente, agradecerle a los organizadores del evento. En este caso no es una mera formalidad, es un reconocimiento a la Universidad de Lanús y particularmente al grupo del Observatorio, que han hecho de Malvinas un tema central en los últimos años, en las últimas décadas diría, y eso no es habitual en el ámbito universitario. Lo digo por experiencia propia, yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y recién mañana, literalmente mañana, nos hacen un homenaje, una entrega de una medalla y de un diploma después de 40 años. Hasta este momento el tema Malvinas había estado ausente de la universidad y yo soy profesor no en la Facultad de Ingeniería ni en la Facultad de Biología, soy profesor en la Facultad de Ciencias Sociales. Si algo es Malvinas, es un fenómeno social. Si hay un lugar en el cual el tema debe ser abordado, es en la Universidad de Buenos Aires, el espacio de reflexión, de debate. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de transitar por los pasillos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, habrán advertido, si lo hicieron, que se discuten todos los temas ahí, desde la Comuna de París, que fue un fenómeno lejano en el tiempo y extraño a nosotros, digamos, hasta cuestiones de género, cuestiones de diversidad, etcétera, lo cual, por supuesto que está bien, porque es el ámbito en donde hay que discutir y hay que debatir. Sin embargo, Malvinas es un tema ausente, un tema tabú en la Universidad de Buenos Aires. Y eso tiene una significación, no es una casualidad, digamos, ¿no? Como pasa en la vida personal, cuando de un tema no se habla es porque ese tema tiene mucha importancia, no es que tiene poca importancia, tiene mucha importancia. Y creo que es una expresión, me parece que es una expresión muy clara de este término que nosotros usamos, que lo acuñó inicialmente un sociólogo francés, que utilizó el término desmalvinización, él en un sentido positivo, diciendo que la Argentina debía desmalvinizarse. El tipo vino, un sociólogo que se llamaba Alain Rouquier, que tiene una obra bastante profusa, vino a la Argentina en 1985 y dijo, la Argentina y particularmente las Fuerzas Armadas tienen que desmalvinizarse, porque las Fuerzas Armadas malvinizadas son una amenaza para la democracia. Así lo planteó este hombre. Es decir, fíjense ustedes la maniobra intelectual. La primera vez en la historia en donde las Fuerzas Armadas argentinas, o por lo menos durante un largo periodo, apuntaron sus fusiles hacia el enemigo externo, no hacia adentro, este señor consideraba que eso constituía una amenaza a la democracia, ¿no? Podría haber dicho es una amenaza de otro tipo, pero no a la democracia. O sea que el ejército, alineado tras una causa nacional, anticolonial, para este señor, era una amenaza para la democracia. Y la verdad es que no se equivocó demasiado, porque realmente si uno analiza el proceso político, el régimen político que se abrió en 1983 hasta el día de hoy, uno observa que hay un proceso de decadencia nacional muy marcado, y esto tiene que ver con que tenemos una democracia formalmente estabilizada, pero que ha heredado, y no ha modificado de ninguna manera las condiciones, al contrario, las ha profundizado, las ha agravado, las condiciones económicas y sociales de la Argentina heredadas de la dictadura, ¿no? A mí me parece, que el libro que yo escribí es un libro que enfoca el tema Malvinas desde una perspectiva política, ideológica, cultural, a pesar de que tienen una crónica personal de mi vivencia en las islas, en la última parte, pero a mí me interesa el tema desde un ángulo
cultural y ideológico, tratando de mostrar cómo después de la guerra, digamos, se establecieron como dos grandes modelos interpretativos de la cuestión Malvinas. Un modelo que nosotros llamamos los excombatientes, los veteranos de guerra, llamamos un modelo desmalvinizador, cuya estrategia consistía en vaciar de contenido Malvinas, es decir, desmovilizar a la sociedad. La sociedad, quienes vivieron la experiencia en aquellos tiempos, habrán seguramente lo vivieron, lo palparon, probablemente hayan participado. Malvinas significó una gigantesca movilización social, ¿no? Y no una movilización social a partir de un festejo deportivo, digamos, ¿no? Sino una movilización social en contra del colonialismo inglés y del aliado de Inglaterra, que era Estados Unidos. O sea, una movilización en contra de las dos potencias que a lo largo de la historia argentina habían ejercido un dominio hegemónico sobre nuestro país. Primero Inglaterra, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después Estados Unidos. Es decir, Malvinas, yo creo que contra la voluntad de quienes tomaron la decisión política de iniciar la guerra, porque es obvio que Galtieri y la camarilla que lo rodeaba, entre ellos Roberto Aleman, que lo citaron acá, que era un hombre del sistema financiero internacional, era el caballo de aquellos tiempos, indudablemente no estaba en la voluntad de esa dictadura desarrollar una guerra de emancipación nacional, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Probablemente se haya tratado de una maniobra de corto alcance, destinada a congraciarse con Estados Unidos, para poner una base militar, que finalmente ocurrió. No lo sabemos, digamos, no sabemos cuáles eran. Quizás haya tenido que ver también el intento de lograr una especie de salida política en una situación de crisis que se vivía. Bueno, hoy se cumple también los 40 años del 30 de marzo, y una gran movilización popular en contra de la dictadura. No sabemos cuáles eran las intenciones de la ocupación, pero seguro que no fue desarrollar una guerra de emancipación nacional. Eso estamos seguros por la naturaleza misma de la dictadura, digamos. Yo creo que la dictadura en la ocupación de Malvinas extendió su certificado de defunción. La dictadura argentina había nacido en el 76 para imponer el programa del Fondo Monetario Internacional, de la usura mundial, de la finanza, del sistema financiero, y para, digamos, intentar abortar definitivamente la Argentina industrial que había nacido en el 45. Cuando la dictadura ocupó Malvinas, indudablemente no había sido colocada para esa tarea. Por lo tanto, constituyó la toma de la ocupación de Malvinas, fue el principio del fin de la dictadura. El principio del fin porque no era ese el papel histórico que le había tocado jugar a la dictadura. La dictadura argentina fue ni más ni menos que la expresión nacional de un conjunto de dictaduras que se extendieron en toda América Latina en la década del 60 y del 70. Y decía, a mí me parece que después de la guerra se plantearon claramente dos marcos interpretativos diferenciados, dos paradigmas. Acá debe haber estudiantes, supongo, de la universidad. Ustedes saben que en las ciencias sociales siempre se menciona el concepto del paradigma, que es el marco interpretativo a partir del cual uno analiza un fenómeno, ¿no? Cuáles son los conceptos que utiliza, cuál es el lenguaje que usa para interpretarlo, cuál es la base empírica. No me quiero poner en profesor, pero digamos, es fundamental en el análisis de un fenómeno social adoptar los hechos no son neutrales, y mucho menos un hecho de la relevancia histórica que tuvo Malvinas. Los fenómenos sociales siempre se analizan desde algún ángulo o desde alguna posición político-ideológica. En el caso de Malvinas hubo como dos grandes posiciones y dos grandes marcos interpretativos. Un marco interpretativo que podríamos denominar desmalvinizador, cuya tarea era la que dije antes, desmovilizar a la sociedad argentina, construir una subjetividad del veterano de guerra como chico de la guerra, es decir, una subjetividad desvalorizada del veterano de guerra, convertir al oficial y al suboficial en una especie de sádico malvado, de manera tal que el mal estaba no en los ingleses, sino en nuestras propias tropas. O sea, el mensaje que nos decían a nosotros los ex soldados, decían, no, el mal era
tu jefe, no era el que te bombardeaba, el que te tiraba cañonazos, el que venía a reconquistar un territorio que no le pertenecía. Otra característica de este modelo, este paradigma desmalvinizador, la deshistorización del fenómeno. Ustedes saben que en las ciencias sociales es fundamental historizar un fenómeno, porque si uno no lo historiza, no entiende qué es lo que pasó y por qué se produjo el fenómeno, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora con la guerra de Ucrania. Si uno no historiza el conflicto, todo se reduce a la maldad de un señor que se llama Putin, y en el caso de Malvinas a la maldad de una camarilla militar que un día amaneció. Y lo que no puede explicar ese enfoque es cómo es posible que esa camarilla militar haya logrado un apoyo popular inmenso, una movilización social gigantesca que atravesó toda América Latina. Ustedes saben que Malvinas tuvo un impacto muy fuerte en toda América Latina, hasta la Cuba de Fidel Castro, que no tenía, la verdad, mucha afinidad ideológica con la dictadura, apoyó la recuperación de las islas. La joven revolución sandinista también la apoyó. Es decir, toda América Latina se puso de pie para apoyar a la Argentina. Y paralelamente, toda la Europa colonial, o la vieja Europa colonialista, también se puso de pie para apoyar a Margaret Thatcher. Entonces tenemos que Margaret Thatcher fue apoyada, por ejemplo, por el gobierno francés, que en ese momento estaba en manos de un político que se llamaba François Mitterrand, que era un dirigente histórico del Partido Socialista francés. Además, el gobierno francés de la época era una alianza del Partido Socialista francés con el Partido Comunista francés. Y sin embargo, a pesar del sesgo ideológico de esos gobiernos que eran antagónicos al de Margaret Thatcher, que era una conservadora, sin embargo, Francia se colocó detrás de Margaret Thatcher. España, con Felipe González, también apoyó a Margaret Thatcher. De manera que Malvinas mostró, esa es una de las grandes enseñanzas de Malvinas, que se intentaron escamotear, digamos, se intentaron ocultar, el hecho de que en la guerra de Malvinas se mostró claramente un mundo dividido, fracturado, pero no entre el este y el oeste, sino entre el norte y el sur, ¿no? Un sur semicolonial o colonial, históricamente oprimido, versus las grandes potencias mundiales que se habían constituido durante 2 siglos en los gendarmes del planeta y que no podían tolerar que un país de la periferia desafiara esa situación, ¿no? Yo en mi libro intento identificar cuáles fueron los núcleos significantes, digamos, así lo llamo yo, para no ser tan académico, diría los mitos, especies de mitos jaurechianos que se tejieron en torno a Malvinas, por ejemplo, el chico de la guerra de la dictadura, que era la guerra que si ganaba la guerra Galtieri teníamos 20 o 30 años de dictadura, o sea, la democracia como hija de la derrota del país, ¿no? Eso es un dato importante, ¿no? La democracia resultó de la derrota de la Argentina. Eso marcó, digamos, todo el periodo histórico posterior, ¿no? Otra cosa que a mí me parece que es particularmente grave en la herencia de Malvinas es el intento de insuflar un espíritu derrotista, ¿no? La pérdida de confianza en nosotros mismos, ¿no? Que eso lo vemos hoy, eso no es algo lejano en el tiempo, es algo que lo vemos en esta época y lo vimos a lo largo de estos 40 años, en una sensación de que la Argentina debía asumir su condición de país periférico, teníamos que hacer buena letra con los poderosos del mundo, que si en algún momento intentábamos desafiar la hegemonía, nos iban a hacer pelotas, digamos, así que teníamos que aceptar las condiciones. La pérdida de confianza en nosotros, yo creo que fue uno de los peores agravios y uno de los peores perjuicios que provocó este discurso desmalvinizador. Frente a ese discurso, que además gozaba de la ventaja de, digamos, plantearse en un momento de gran retroceso internacional que caracterizó la década del 80 y del 90. La década del 80 y del 90 fue una etapa histórica de mucho retroceso, en donde el proyecto neoliberal se expandió fuertemente en todos los países. Por lo tanto, quienes intentaron enfrentar ese discurso quedaron reducidos a una minoría. En la universidad era
yo, bueno, en esa época no estaba, en los 80 no estaba, en los 90 tampoco, pero era imposible poder meter el tema Malvinas. A mí me pasó hace 4 o 5 años que propuse desarrollar un seminario sobre Malvinas, me dijeron, la respuesta fue no nos interesa el tema. He hablado con estudiantes y jóvenes recién recibidos de la carrera de Ciencia Política, de la carrera de Sociología, de la Universidad de Buenos Aires, que no han visto nada de Malvinas. Es una cosa verdaderamente increíble, ¿no? Malvinas, que además se sabe, porque lo han dicho innumerable cantidad de cientistas sociales, que los acontecimientos del 2 de abril fueron uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina, ¿no? Algunos lo colocan en el mismo nivel que el 17 de octubre del 45, incluso en un nivel superior al del Cordobazo, por ejemplo, por el impacto que tuvo, por la movilización social que significó, por el aprendizaje que dejó, digamos. Y es un tema que no se habla, una cosa insólita, ¿no? Yo a veces cuando charlo sobre estos temas, frente a jóvenes, digamos, me pregunto cómo verán ellos el tema Malvinas, ¿no? Porque para nosotros, que ya estamos entrados en años y que además participamos del tema, es un acontecimiento existencialmente muy fuerte, pero para un pibe que tiene 20 años, el acontecimiento ocurrió hace 40 años. Es como si a nosotros en la década del 70 nos hubieran hablado de algo que ocurrió en la década del 30, nos hubiera parecido algo remoto en el tiempo. Entonces lo que cabe preguntarse son las consecuencias actuales del tema Malvinas. Si el tema Malvinas, que los desmalvinizadores intentan cristalizar en el pasado, por eso es que de Malvinas habla cualquiera. Malvinas es un significante vacío hoy. Cualquiera puede hablar de Malvinas. Tenemos tipos que son representantes directos de los intereses británicos y norteamericanos en la Argentina que te hablan de Malvinas, de la patria, de la bandera. ¿Por qué? Porque previamente lo vaciaron. Entonces cualquiera puede hablar. Ahora, para un joven de hoy, yo creo que es importante tener en cuenta que Malvinas tiene una actualidad fundamental. En primer lugar, porque las Islas Malvinas y el territorio lindante sigue estando en manos inglesas, ¿no? Y eso implica un perjuicio económico, ya desde el vamos, gigantesco. Además, porque se sabe que el tema Malvinas es un tema estratégicamente y geopolíticamente esencial para las próximas décadas, para el acceso a la Antártida. Y además, algo que me parece que hay que prestarle atención ahora en este momento histórico actual, en donde estamos viendo que se está reconfigurando el mapa mundial, aparece la guerra de Ucrania como la expresión de, como el territorio en el cual se plantea una guerra que tiene alcances mucho más amplios, que no es solo Ucrania. Ucrania en todo caso es un síntoma de un momento histórico en el cual hay un desplazamiento de hegemonías, la aparición de nuevos actores. El imperialismo norteamericano parecería estar en una etapa de retroceso, de declive. Aparece la Unión Europea, aparece China, aparece... Nosotros tenemos una base de la OTAN en Malvinas. Eso nos coloca a nosotros en una situación de riesgo porque los norteamericanos y los ingleses van a utilizar esa base militar como dentro del dispositivo militar territorial que están armando. Se sabe, bueno, quizás alguno lo escuchó, que se armó una alianza entre Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Japón, ¿no? Malvinas está en esa zona, en esa franja geográfica, con lo cual la Argentina, digamos, es víctima y sufre la amenaza potencial de... Nosotros siempre nos jactamos en la historia de los argentinos de estar lejos de Europa y eso era una ventaja, ¿no? Porque decíamos, bueno, los europeos que se han matado, han participado, hablan de paz y hablan de derechos humanos, pero se han matado a lo largo de la historia en forma sangrienta e interminable. Nosotros estamos lejos, no estamos lejos. Malvinas está a 400 kilómetros y hay una base de la OTAN ahí. Así que el tema Malvinas es un tema que tiene una centralidad muy importante en la actualidad, ni hablar en el plano ideológico, en donde, por ejemplo, el espíritu de Malvinas debería estar guiando a los negociadores argentinos de la deuda externa, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, eso ya sería entrar en un terreno más polémico, digamos. Pero la cuestión Malvinas es una cuestión actual, es una cuestión que tiene proyecciones futuras muy importantes y que las jóvenes generaciones tienen que tomar, analizar
y llevar esa bandera, porque es una bandera que va a ser cada vez más, no cada vez más fría y lejana en el tiempo, sino cada vez más actual y más presente. Y además, y con esto termino, digamos, yo creo que es la mejor manera, la única manera en la cual nosotros podemos rendirle homenaje a los 649 compañeros que murieron allá, ¿no? Tomar esa bandera, adaptarla a las condiciones actuales y hacer lo que esté a nuestro alcance para poder acercar las Malvinas a la Argentina y a América Latina. En mi opinión, solamente vamos a poder pensar en las Malvinas argentinas dentro del marco de la patria grande latinoamericana. Si no logramos incluir el tema Malvinas dentro de una problemática mayor que tiene una proyección continental, va a ser muy difícil que podamos restablecer nuestra soberanía. Así que bueno, nada, dejo acá y gracias a todos. Bueno, ahora vamos a escuchar en el panel al veterano de guerra de Malvinas, Jorge Luis Reyes. Fue teniente de la Fuerza Aérea, artillero antiaéreo, participó de la defensa a la base militar Malvinas en el aeropuerto de Puerto Argentino. Es autor del libro Malvinas, vinieron y les presentamos batalla, de Ediciones Fauro. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Lanús por la invitación al Observatorio Malvinas, a César Trejo, que nos hizo llegar esta oportunidad de estar frente a ustedes para hablar a través de estos 2 días de Malvinas y abarcarlo en todos sus aspectos. Dentro del panel, yo soy veterano de guerra. En 1982 tenía el grado de teniente de la Fuerza Aérea, mi especialidad era la artillería antiaérea. Pertenezco a la promoción 44 de la Escuela de Aviación Militar, que es la promoción que más caídos tuvo dentro de la Fuerza Aérea. 6 compañeros míos perdieron la vida en distintos sistemas de armas, en A4B, en Canberra y en Dagger. Y muchos otros nuestra promoción estuvo desplegado en todo el continente y también en Malvinas. A mí me tocó ir a la defensa de la base. Se habla muy poco de lo que fue dentro de la historia de la batalla de Malvinas, de lo que fue la batalla del aeropuerto, la batalla por la defensa. Sin embargo, gravita y tiene dentro de lo que fueron las acciones una importancia principal, porque la base aérea militar Malvinas era el punto estratégico más importante de las islas. A raíz del bloqueo que habían ocasionado los submarinos nucleares, se realizó el puente aéreo más importante, uno de los más importantes del mundo, diría yo. Llegaron 9.800 soldados, llegaron todos vía aérea, muchos de ellos hicieron su vuelo de bautismo en ese vuelo a Malvinas, 130 toneladas de equipos y de armamento. Operaron aviones desde aerolíneas argentinas, desde el continente hasta los aviones Hércules, los aviones de la Armada, todos integrados en realizar el abastecimiento de las islas. Desde el aeropuerto de Malvinas se realizaron 1.500 operaciones, las cuales hubo 750 de esos fueron despegues, entre otros, de los aviones Pucará, de los aviones Cermaqui de la Armada, de los aviones C-130 que cruzaban permanentemente, y fue el aeropuerto de Malvinas lo que nos permitió estar comunicados con el continente. Se mantuvo operativo hasta el último día de combate, o sea, nunca salió fuera de servicio, y tenía una dotación de 1.100 hombres y tuvimos 5 bajas dentro de ese dispositivo. Y no hubo más bajas porque estaba perfectamente fortificado. Teníamos búnkers de protección que habíamos armado nosotros mismos,
estábamos perfectamente preparados para recibir lo que recibimos, porque el enemigo inglés lo primero que quiso fue neutralizar el aeropuerto. Por eso el primer ataque empieza el 1 de mayo con un avión Canberra. Los ingleses realizaron 8 misiones de aviones Canberra, que eran aviones que venían desde 14.000 kilómetros volando, bombarderos pesados, tiraban 20 bombas de 1.000 libras en cada uno de esos ataques. En el ataque del 1 de mayo le pegan a la pista en un borde que no la termina de afectar, que se reparó inmediatamente y no llegó a salir de pista y nunca más le pudieron pegar al aeropuerto. Pero en esas operaciones los ingleses 60 bombas de 1.000 libras contra la pista tiraron, 250 bombas de 500 y 250 libras de los aviones Sea Harrier, 1.500 disparos de artillería naval, porque todas las noches se ponían frente a las costas del aeropuerto a bombardear el aeropuerto con los cañones. Yo una noche llegué a contar 105 disparos en 4 horas de cañoneo. Y sin embargo se pudo cumplir con la misión y resistir y mantener operativo el aeropuerto hasta el último minuto del combate. Escribí un libro cuyo título es Malvinas, vinieron y les presentamos batalla. Y el título es un poco sugestivo porque hace referencia a otra frase que había dicho Galtieri en una de las plazas multitudinarias, donde todo era entusiasmo y lo lleva eso en un exceso de confianza de decir, si quieren venir, que vengan, que les presentaremos batalla. Y la realidad es que vinieron, pero los que le tuvimos que presentar batalla fuimos nosotros. Hubo un momento en que uno está con su arma frente al enemigo, tirándole, el enemigo te tira a vos, y vos ves que atrás tuyo no hay nadie más, que estás vos solo. Y estás cumpliendo una misión que tratás de llevarla a cabo y te sentís responsable, sentís que el éxito depende de que vos no falles en ese punto que estás, que tus amigos dependen de vos, que en definitiva todo el país está pendiente de tus acciones, sos consciente de eso, y eso te lleva a sobrellevar lo que sea, si fuera el hambre, la sed, la incomodidad del frío, el estar mojado, no tener todos los medios, a ingeniártelas e inventar. Hoy en una de las charlas hablaban de la viveza criolla. En el aeropuerto se habían simulado unos cráteres con tierra. Entonces cuando iba a aterrizar un avión propio se barría la pista, aterrizaban los aviones propios, despegaba el avión y se volvían a hacer. Entonces cuando venía el vuelo de los aviones ingleses fotografiando, veían la pista y la veían lleno de agujeros. Decían, no, acá no puedo aterrizar nada. Y no tenían los agujeros, eran simulados. Después, estando prisioneros, me tocó ver cómo los pilotos ingleses venían y recorrían la pista y no lo podían creer de que estaba operativa hasta el último minuto. Bueno, eso es lo que traté de reflejar en el libro, que nació un poco en forma casual, porque en un reportaje durante el mes de abril que hacen en ATC, en mi posición, un profesor mío de historia me ve en la televisión y me mandó una carta. Yo estaba en la batería y cuando reparten las cartas, una carta que viene con el membrete del colegio. Y bueno, en la carta, se llamaba Santiago Fernández Arló, me comenta que es un orgullo para él que un alumno suyo de la materia Historia Argentina esté en ese momento defendiendo las Islas Malvinas. Me dice cómo es la vida en el colegio en esos momentos, toda la atención que nos están prestando, y termina poniéndome, dice, mira, Jorge,
trata de tomar nota de todo lo que veas. Dice, porque aunque a vos te parezcan hechos simples, anótalos, porque con el tiempo esos hechos te vas a dar cuenta que tienen mucho valor, y te lo digo como historiador. Era un gran historiador. Y bueno, a raíz de esa inquietud lo hice en una libretita que yo tenía en el bolsillo. Venía un ataque, terminábamos de reaccionar y yo anotaba en la libretita: de tal sector vinieron 3 aviones, tiraron 2 bombas, le pegaron en tal lugar, pegaron en tal otro, una quedó sin explotar. Anoté lo que comíamos, anoté qué temperatura hacía, anoté las evacuaciones que teníamos de algún... Todo detalle que veía lo anotaba. Eso me permitió tener un registro de cada una cronología de lo que vivió mi batería en ese puesto. En la hoja de enfrente iba anotando aparte sensaciones y emociones. Tampoco podía escribir mucho porque estábamos en la guerra. Yo simplemente ponía como para tener un recordatorio y no olvidarme de lo que estaba viviendo. Y cuando terminó la guerra, que volvimos, con esos apuntes, en mi base, que es la base aérea militar Mar del Plata, mi base de destino, me pusieron a escribir el diario de guerra de la batería, con todos esos datos. Hoy está en la sala histórica de la base, un libro que es el que refleja todas las acciones que tuvo la 3ª batería en la defensa del aeropuerto. Esa libretita la guardé en un bolsillo y la tuve olvidada por 18 años. Y yo tenía un gran amigo que era un escritor bastante conocido que falleció el año pasado, Juan Ford. Escribió muchas novelas, escribía el suplemento literario de Página 12 todas las semanas. Una gran persona y muy amigo. Y nos juntábamos a tomar un café y siempre él, muy malvinero, me pedía, escribió un cuento también, el de Malvinas. Me pedía que le contara alguna historia de Malvinas. Entonces tomábamos un café y charlábamos y salían cosas de Malvinas y demás. Bueno, como a la semana o 10 días lo mismo. Y así, en un determinado momento, él me dice: mira, Jorge, si vos todas esas cosas que me contás mientras estamos tomando café las reflejás en un libro, yo te lo publico. Él en ese momento era el director de Planeta, de Editorial Planeta. Y digo: mira, Juan, te agradezco, pero yo soy artillero antiaéreo, no soy un escritor. Dice: no, ponelo así tal cual, como cuando charlamos, como cuando tomamos café, escribilo tal cual. Y para que te acompañe en ese proceso, dice, te voy a poner otro escritor para que te vaya corrigiendo lo que vas escribiendo y demás. Y me puso a otra persona fantástica, que es Félix de la Paulera, otro escritor ya fallecido, pero que nos reuníamos todas las semanas, revisábamos y me corregía desde la puntuación hasta... vos me decías, este párrafo venís escribiendo en 3ª persona y acá en el siguiente escribís en 1ª persona, tenés que corregir. Y también decía, acá en 2 renglones vos enunciás algo que puede ser muy interesante. ¿Por qué no vas a tu casa, dice, y te pones a pensar qué más podés escribir sobre esto? Ese ejercicio me llevó a darme cuenta que no me había olvidado de nada, que por más que habían pasado 18 años, si hacía el esfuerzo, empezaba a recuperar hasta los puntos más sensibles de todo lo que había vivido. Bueno, terminamos de hacer el manuscrito, terminó de estar corregido, listo para imprimir, y él sale de Editorial Planeta. Y me quedó el libro listo para editar. A los años me encuentro con otro compañero mío de colegio y gran amigo, José Luis Muñoz Aspiri, que el padre escribió Historia de las Islas Malvinas en 3 tomos, que es infaltable en
en la colección de cualquier malvinero, porque están todos los antecedentes y los estudios históricos y antropológicos que nos afirman en nuestro derecho de reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Y me dice, lo lee Muñoz Aspiri y dice, pero negro, esto lo tenemos que publicar. Sí, pero lo iba a hacer de tal manera, no se dio y qué sé yo, pero ya lo tengo corregido. Bueno, dice, yo te consigo y lo publicamos. Y así fue, a través de Editorial Fabro, de Fabián D'Antonio, otro malvinero, pudimos hacer la edición del libro. Hicimos 2 ediciones. A partir de ahí, el camino de los libros es insólito, uno no sabe a dónde va, pero empieza a recibir los ecos de lo que uno escribió, a través de que lo llama alguien, o que hay un comentario, o que se desarrolla una historia. Y en realidad, un poco se asienta en lo que se dijo en esta mesa, que la Guerra de Malvinas fue un hecho conmocionante y fue no solo uno de los hechos históricos más importantes de nuestro país, yo diría que casi hasta el más importante, porque reunió una posición, como quedó bien explicado hoy, de reclamo de soberanía de nuestro país y del cual participó toda la sociedad. Bueno, es un orgullo haber contribuido con un granito de arena, con esa visión de lo que fue mi paso por las islas, y estoy convencido que como esta y como las historias que ellos contaron, hay muchísimas más y por supuesto todas muy valiosas, porque si fuimos casi 10.000 hombres que estuvimos en las islas, cada uno vivió una parte como si fuera un gran mosaico, y a nosotros nos toca hacer simplemente un cuadradito y podemos dar testimonio de lo que nos tocó vivir en ese momento. Y la historia completa es la integración de la visión de todos los veteranos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy agradecido a los compañeros de mesa, a Pablo, a Fernando, Jorge y Victorio, muy agradecidos a ustedes, y tenemos que lamentablemente cerrar. ¿Por qué era, Pablo? Juan, ¿qué actividad? ¿Anuncio? ¿O? Estoy acá. Ah, ahí está. Vamos a hacer la inauguración de la plaza, tenemos que cerrar porque se va la luz, por eso es, pero quedan aquí los combatientes, los protagonistas, así que todas preguntas que tengan se la pueden hacer, pero la idea es ir a la reinauguración de la Plaza Héroes de Malvinas de la Universidad. Además hay una banda que está aquí presente, bueno, y se nos va la luz. Bueno, todos invitados para ir a la plaza entonces. Gracias, muchas gracias.